Saludos cordiales, ingeniera. Mi nombre es Stephanie Geraldine Cedeño Ceballos de la carrera Ingeniería Eléctrica y pertenezco al grupo BC. En este momento yo le voy a dar un pequeño concepto de lo que es programación para ingeniería eléctrica. El objetivo de este curso es fortalecer y complementar la formación en programación de los egresados de la carrera de ingeniería eléctrica en todos sus perfiles, con especial énfasis en las habilidades particulares requeridas en ingeniería eléctrica. En particular, se hará foco en el paradigma de programación estructurada aplicado al desarrollo de programas de pequeño y mediano porte y para sistemas embebidos. ¿Qué significa subcódigo? El subcódigo o lenguaje de descripción algorítmico es una descripción de alto nivel compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. Además, utilizar palabras que indican el proceso a realizar. El subcódigo está pensado para facilitar a las personas el entendimiento de un algoritmo y por lo tanto pueden omitir detalles irrelevantes que son necesarios en una implementación. Programadores diferentes suelen utilizar convenciones distintas, que pueden utilizar basadas en la síntesis del lenguaje de programación concreto. Sin embargo, el subcódigo en general es comprensible sin necesidad de conocer u utilizar un entorno de programación específico, y es a la vez suficientemente estructurado para su implementación. Se puede hacer directamente a partir de él. Buenas tardes, mi nombre es José Cedeño y hoy día le vengo a hablar sobre el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como la programación, la economía o procesos industriales. El diagrama de flujo ha sido extendido para indicar flujos entre pasos de elementos físicos o de energía. Los cambios adicionales permiten al algoritmo representar mejor flujo de comportamientos. En los tipos de diagrama de flujo tenemos el diagrama vertical, tenemos en forma horizontal, tenemos en forma panorámica, tenemos en forma arquitectónica y tenemos en diagrama de bloques de modelo. Estos diagramas son utilizados con símbolos significativos definidos de que representan los pasos de algoritmos. Se representan por lo general en lo que son flechas que conectan puntos de inicios y puntos de proceso. Muchas gracias. Bueno, aquí lo que vamos a realizar primero va a ser el primer ejercicio en el cual vamos a definir el valor, el precio que tienen los watts cuando son menores a 120 y mayor a 120, que cuando es menor a 120 tiene un precio menor de 10 centavos y cuando es mayor a 120 tiene un precio mayor de 12 centavos. Primero lo que vamos a hacer es definir las variables que viene siendo kilovatios en entero. Como entero, lo vamos a poner como entero. Después vamos a hacer lo que es escribir. Vamos a volver a definir las variables que son precio, que la vamos a definir como la variable P. El total a pagar, que con la letra T, que la vamos a poner como reales. Como real. Una vez definidas todas las variables, lo que vamos a hacer a escoger la opción de escribir, y vamos a poner entre comillas, ingrese los kilowatts consumidos, punto y coma. Vamos a leer la variable kilowatts. Después lo que vamos a hacer, otra vez con el
con el pseudocódigo escribir. Y entre comillas, vamos a poner ingresar el precio del kilowatt. Y cerramos entre punto y coma. Una vez esto hecho, vamos a leer lo que es la variable precio. Vamos a utilizar la P. Y vamos a aplicar la fórmula para conseguir el total a pagar, que esté igual kilowatts por el precio de kilowatt. Y cerramos entre punto y coma. Para esto vamos a usar el pseudocódigo de escribir. Y entre comillas vamos a poner ingresar, perdón, el total a pagar, entre comillas, coma, kilowatts, otra vez coma, otra vez abrimos comillas, kilowatts consumidos es coma y ponemos la variable t, que es el valor total. Ya tenemos realizado el programa del primer ejercicio y le vamos a poner ejecutar, donde, como habíamos dicho, cuando son menores a 120 va a tener un valor de 10 centavos y ese va a ser nuestro valor de $7. Pero cuando tenemos un valor mayor a los 120 va a tener un ingreso de 12 centavos, que nos va a salir $36. Por otra parte, vamos a realizar el pseudocódigo de la potencia de un circuito, que las resistencias van a estar en paralelo. Borramos aquí. Como proceso vamos a poner potencia de circuito en paralelo. Lo primero que vamos a hacer es definir todas las variables. Como dice en el ejercicio, solo vamos a tener el voltaje y las resistencias para poder encontrar la potencia. Pero sabemos que para poder encontrar la potencia tenemos que encontrar la intensidad. Entonces, sabemos que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, vamos a definir todas las variables: el voltaje, resistencia 1 y resistencia 2, porque son dos resistencias en paralelo. Después sabemos que igual para poder realizar las operaciones, sabemos que se suman estas dos resistencias. Entonces vamos a poner la resistencia total. Sabemos que con el voltaje y la resistencia podemos encontrar la intensidad. Y una vez encontrada la intensidad, con voltaje e intensidad, podemos encontrar la potencia. Esto lo vamos a definir como reales. Aquí un problema. Listo. Define. Primero lo que vamos a hacer es usar el pseudocódigo escribir.
que entre comillas vamos a poner ingresar el valor del voltaje. Que cerramos con punto y coma. Después vamos a leer la variable V, que viene siendo nuestro voltaje. Otra vez ingresamos el pseudocódigo escribir y entre comillas ponemos ingresar las resistencias. Lo que hacemos es leer las resistencias. Resistencia 1 y leer resistencia 2. Punto y coma. Una vez hecho esto, sabemos que en paralelas se puede realizar de dos maneras. Que en paralelas la sumatoria de las resistencias son los inversos. Entonces, como normalmente se hace sobre 1 sobre resistencia más 1 sobre resistencia y después se hace el inverso, en esta ocasión vamos a utilizar el inverso de los inversos de las resistencias. Que como quiera igual, resistencia total es igual a, abrimos paréntesis, colocamos 1 sobre, abrimos otra vez paréntesis, paréntesis, 1 sobre resistencia 1, cerramos, más 1 sobre resistencia 2. A ver, 1 sobre resistencia 2 y cerramos. Y volvemos a cerrar 2 veces más. ¿Por qué? Porque este aquí nos indica los paréntesis que cierran con cada uno. Y volvemos a cerrar entre paréntesis, entre punto y coma. Una vez hecha esta operación, lo que vamos a hacer es poner la fórmula de la intensidad, que es igual I V sobre R, RT, que viene ya siendo la sumatoria de todas las resistencias ya dadas. Y una vez como ya calculamos la resistencia total y la intensidad, podemos calcular recién la potencia. Que como sabemos es el voltaje por la intensidad. Otra vez volvemos a cerrar con punto y coma. Escribimos el pseudocódigo escribe. El pseudocódigo escribe. Y entre comillas ponemos que la resistencia total en ohm es 2 puntos, coma, RT. Y cerramos. Volvemos a escribir, entre comillas, la intensidad dada, la intensidad en amperios es 2 puntos, coma, y cerramos con punto y coma. Otra vez volvemos a usar el pseudocódigo escribir, entre comillas, ponemos la potencia en kilowatts o watts, en kilowatts es 2 puntos, ponemos coma y ponemos P y cerramos con 2. Y aquí ya está dado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El voltaje, podemos poner un voltaje de 10, una resistencia de 2 y una resistencia de 5.
y aquí no salen los resultados. Es decir, que el inverso de la sumatoria de las resistencias es este valor de aquí. Una vez encontrado el valor de la resistencia total, el voltaje, el 10 se lo va a dividir por este de aquí, el 1.42, el cual nos va a salir un 7, que es igual a 7. Una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es que la intensidad se va a multiplicar por el voltaje, ya que esa es la fórmula de la potencia. Entonces sería 10 por 7, que es igual a 70.